Pues es un verdadero gozo de estar con vosotros. De verdad, somos refrescados por vuestra alabanza, vuestros corazones, vuestras oraciones. Nos bendicen, nos refrescan y muchas gracias por la invitación. Os traemos saludos también, por supuesto, de IPSTE. Gracias. Os traemos también saludos de IPSTE. Como habéis dicho, tuvimos la graduación el día 15 y sí, la verdad es que es un momento muy especial porque después de 4 años de esfuerzo, de fatigas, acompañados por la familia, por todos, amigos, pues la verdad es que es siempre un momento muy especial. Y damos gracias al Señor. Fueron 5 esta vez, 5 chicos, 3 hombres, 2 mujeres, de los cuales uno realmente ya estaba casi en el ministerio las últimas semanas y luego ya está sirviendo en una iglesia. Hay otro que va a servir al Señor, espera prepararse para enseñar religión evangélica en institutos. Hay otro que desea dedicar su vida a plantar iglesias, a abrir obra donde no hay, particularmente en la zona de Navarra y País Vasco. Y luego hay una mujer, sí, iba a decir una chica, pero no, es una mujer más madura que pues enseña música y colabora con la iglesia japonesa que se reúne aquí en Barcelona. Y luego otra hermana que igualmente sirve en su congregación. Destinos muy diferentes, pero qué gozo verlos crecer, verlos aprender, verlos profundizar en la palabra y deseamos que realmente el corazón sea también fraguado en ese horno de meditar, de dedicarse 4 años a algunos más de 4 años, algunos de los que se graduaron habían tardado un poquito más. Pero bueno, siempre un gozo y ahora orando por un nuevo año. Creo que tenemos alrededor de 8 o 9 nuevos estudiantes, hombres, mujeres, de Andalucía tenemos varios, Ciudad Real. La verdad es que es un gozo, una alegría. El Señor sigue llamando obreros y así oramos, que el Señor envíe obreros a su mies. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir lo que el Señor pone en nuestros corazones. Antes de leer la Escritura, me gustaría haceros una pregunta y leer este pasaje con un pensamiento en la mente. ¿Habéis pasado el dolor de una ausencia? Yo recuerdo alguna leve, pero la primera vez en el 98 recuerdo ir con mi hija mayor a Estados Unidos por 2 meses y bueno, era todo tan nuevo, era todo, pues nos llevaron a visitar algunas iglesias, gracias a eso el Señor proveyó para que pudiéramos dedicarnos plenamente a la obra, pero cuando terminaban esos 2 meses, notaba a faltar mi esposa, mis otros 2 hijos. Pero 2 años después surgió la oportunidad de estar en una conferencia a través de colaborar con otros misioneros y ya no fueron 2 meses, fueron 6 semanas, pero ya sabía lo que era. Y recuerdo donde me hospedaba y en la oficina del pastor que me dejaban para poder comunicarme con mi esposa. Recuerdo que teníamos nuestros devocionales por internet. Todavía no teníamos videoconferencia, pero con el módem y con una conversación por internet teníamos, pero no era lo mismo. Y cuando pasó 1 mes y yo sabía que me quedaban todavía 3 semanas, era como que, no sé, había algo que echaba de menos. ¿Has echado de menos así a alguien? Recuerdo hablar con algunos hermanos de etnia gitana y ellos hablarme del luto. Para ellos el luto, los creyentes, no es que piensan que, no sé, que es simplemente algo cultural. Yo no me meto en eso, pero dicen que cuando alguien se muere,
Es como que ellos sienten un vacío interior, que notan esa ausencia, y la forma de expresarlo es vestidos de negro. No cantan durante ese tiempo, no quieren saber nada de alegrías ni nada porque tienen en el corazón ese pesar, ¿no? Dice las canciones del mundo, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Ahora déjame preguntarte, yo sé que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio de ellos. Pero hay un sentido en que estamos ausentes del Señor. Que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Y aunque ahora podemos percibir espiritualmente la presencia del Espíritu Santo, pero el Señor nos lo dijo y nos lo repitió, que el reino de los cielos era como un hombre noble que repartió sus bienes entre sus siervos y luego ¿qué hizo? Se fue a un lugar lejos, se fue lejos. Y entonces sus siervos se quedaron. Y yo creo que estamos en ese tiempo. El Señor dice, he aquí vengo en breve, Apocalipsis capítulo 22, pero porque el Señor no está. Juan capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¡Qué expresión! Aunque ahora disfrutamos espiritualmente la presencia de nuestro Señor, pero hermanos, miremos al futuro entendiendo que estamos viviendo una ausencia. Pablo escribe en una epístola porque una iglesia tenía la ausencia de Pablo que la había fundado. Y entonces les escribe acerca de la vida de estos creyentes estando ausentes. Y entonces le da unos consejos, les da una ayuda. Leemos Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Es un pasaje que viene en un contexto del apóstol Pablo escribiendo a una buena iglesia. No es una iglesia desordenada como los corintios. No es una iglesia que se ha apartado del Evangelio como los gálatas. No es una iglesia que tiene dudas doctrinales o confusiones acerca de la venida del Señor como los tesalonicenses. No es una congregación un poco más difusa como Santiago que necesitaban una sacudida. Esta es una buena iglesia, unos buenos creyentes que han colaborado con Pablo desde el primer día hasta este momento. De hecho, es que esta epístola fue escrita porque Epafras llevó una ofrenda nuevamente de los filipenses a Pablo que estaba en la cárcel. Entonces Pablo les escribe en el primer capítulo, pues con toda su confirmación a los hermanos, sobre todo confirmándoles en la fe y calmándoles de que las cosas que habían sucedido, el hecho de que Pablo estuviera en la cárcel, no era una tragedia, no era una derrota. La palabra del Señor no estaba presa. Pero después de asegurarles, después de consolarles, el apóstol Pablo empieza a expresar lo que es un pequeño matiz que aparece en diferentes capítulos, que como el apóstol Pablo evidentemente no estaba, habían las tensiones de algo de persecución, o mejor dicho, hostilidad, como habían algunos que predicaban a Cristo por contienda, incluso dice Pablo, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
O sea, diciendo, fíjate, nosotros predicamos a Cristo, que es un poco apóstol de segunda, que recibió, bueno, sí, la palabra de Pedro y los demás, pero el verdadero evangelio según estos falsos maestros, como dice Pablo en Filipenses 3, guardaos de los perros, del cortamiento. Eso habla de los judaizantes, aquellos que pretendían asimilar el evangelio a la fe judía. Y en medio de todas esas situaciones, evidentemente los filipenses tenían algunas rencillas. Aunque apreciaban a Epafrodito, pero como no era lo mismo. El apóstol Pablo es el que había fundado la iglesia. A un Timoteo, Pablo les tiene que decir, él hace la obra del Señor igual que yo. O sea, Pablo está escribiendo en este pasaje, hablando a una congregación que le echa de menos, una buena congregación, creyentes fieles, pero que por la ausencia de aquel que fue instrumento de Dios para plantar esta iglesia, pues entra en una serie de tensiones. Y el apóstol Pablo comienza el capítulo 2 de esta epístola diciendo, bueno, dejarme leer el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta palabra que habla de perspectiva, de enfoque. Tenéis que pensar, dirigir vuestros corazones a una misma cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y como buena iglesia, Pablo les pone delante de la mesa el ejemplo sublime de entrega, de servicio mutuo, la solución a cualquier rencilla o tensión o servicio por vanagloria o por contienda. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué entrega, qué espíritu! Haya pues en vosotros ese sentir. Eso es lo que os puede mantener, ese es el espíritu que se necesita reproducir en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y ahora es el pasaje que leemos, versículo 12. Por lo tanto, después de que habla de cómo Dios por esto le exaltó al Señor Jesucristo hasta lo sumo, etc., versículo 12, por tanto, amados míos, fíjate cómo habla, en el amor del Señor, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjate, estamos en ese contexto, en cómo son nuestras relaciones en la congregación, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos o aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 3 cosas me gustaría meditar de este pasaje. En primer lugar, ¿podemos decir que estamos ausentes del Señor? Yo creo que sí.
Voy a leer algunos pasajes y vosotros juzgáis. En segundo lugar, estando ausentes del Señor. En este caso estaban ausentes del apóstol, pero nosotros podemos pensar ausentes del Señor. ¿Qué cosas son importantes mantener en la mente, en el corazón? Y en tercer lugar, responderemos a la pregunta, ¿se puede uno gozar en la ausencia? Antes he dicho, cuando hay una ausencia parece que algo te falta, echas de menos. ¿Se puede uno gozar en la ausencia? Y la respuesta creo que es que sí. En primer lugar, la realidad de la ausencia del Señor. Y no estoy hablando algo que es legítimo. El Señor dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero no estoy hablando solo de eso. El Señor dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, habrán días que los discípulos añorarán, desearán ver esos gloriosos momentos que cualquier enfermo, endemoniado, etcétera, podía venir al Señor y era sanado. En medio de todas las dificultades que podemos ver en los evangelios, pero aún así, donde estaba el Señor no había enfermedad, no había oscuridad. Él era la luz de los hombres. Pero no solamente echamos de menos su luz, sino nos referimos al Señor mismo. ¿Qué diremos de cuando los discípulos de Juan vienen al Señor y dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Está el esposo con nosotros? No en esta manera. Quizás ahora estamos en días o momentos que por tus circunstancias necesitas buscar a Dios de tal manera que aún las necesidades primarias las dejas a un lado. Eso es lo que es el ayuno. Aún en Lucas dice, vosotros estad preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. O sea que el Señor está ausente, aunque espiritualmente está presente, aunque está en nuestros corazones por su Espíritu Santo, claro que sí, pero hay una dimensión más profunda. Cuando ya la salvación sea una realidad y cuando estemos junto con el Señor. Hasta tal punto que cuando pensamos en ese momento es como que el Señor está ausente. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, los que estamos en este tabernáculo, hablando del cuerpo humano, gemimos con angustia. Y dice, no porque queramos ser desnudados, sino que queremos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aún los tiempos preciosos de adorar a Dios, de orar, de buscarle, de leer en su palabra, palidecerán cuando estemos en su presencia. O sea que en un sentido, aunque Él está con nosotros, pero en un sentido estamos en la ausencia del Señor. Dice, confiamos el apóstol Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo no estaba con el Señor? Claro que sí, pero está hablando de otra dimensión, de ver a su Salvador, ver a su Señor. Y dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Os acordáis el pasaje que me he referido antes? Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice,
ciertamente vengo en breve. ¿Y qué responde la Iglesia? Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Déjame preguntarte antes de seguir, ¿eres consciente de esa ausencia? ¿Hay algo en tu corazón que, aunque disfrutas de la comunión del Señor, pero dices, ven, Señor Jesús? Hemos celebrado la Cena del Señor, que anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Tenemos el corazón deseoso, sentimos la falta de una presencia aún más cercana de nuestro Salvador. No solo de su justicia, no solo de los dones, no, de Él mismo. Es algo que deseo en mi vida cristiana y deseo que el Señor me ayude. Según las parábolas, cuando el Señor habla de que este hombre que dio sus bienes y se fue a un país lejano, parece que en la ausencia podemos olvidarnos de nuestra realidad, nuestra relación con el Señor. Podemos ser negligentes en nuestros deberes. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, así como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, el apóstol Pablo les recuerda algunas cosas importantes. En primer lugar, la obediencia. Y usa aquí una frase que un poco te deja desconcertado. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate cómo se expresa esa obediencia cuando estás ausente de tu Señor. Se expresa diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Buah! ¿Sabes? Todavía es peor cuando leemos en griego cuál es la palabra de ocuparse. Porque ocuparse es la misma palabra, antes de dar una definición, es la misma palabra que, por ejemplo, Romanos 5:3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, genera paciencia. Es como una obra que expresa. En este caso, la aflicción genera, es como que obra, manifiesta paciencia. Otro versículo, por ejemplo, cuando Pablo habla en capítulo 7 de cómo la ley es santa, justa y buena, pero cuando hay una ley, una norma, hay algo dentro de ti que produce ira. Y dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el pecado produjo en mí toda codicia. Ese generar, ese obrar para manifestar, es también lo que leemos 2 de Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que nos ocupemos en nuestra salvación. Y nuestra salvación es objeto directo, está en caso acusativo. Aquellos que hablan griego, que estudian griego, latín o lo que sea. ¿Cómo podemos entender eso? Entendemos, por supuesto, como Pablo escribe en Romanos capítulo 4, que Dios justifica al que no obra. O sea, que aquí no estamos hablando de producir nuestra salvación, porque eso no es. Pero el apóstol Pablo expresa esa salvación que habéis recibido, que es por la fe. Tiene que tener su sentido pleno. A veces nosotros nos quedamos con el término salvación como conversión o justificación,
Como que alguien cuando cree en el Señor Jesús es salvo. Amén, gloria a Dios. Es justificado, dice el Señor Jesús. Juan 5:24, perdón. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya es salvo. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que si tu vida ha sido herida en tu familia, si tu vida ha sido herida en tus emociones, tus sentimientos, si el pecado ha causado rebeldía en ti, ira, pecado, corrupción, aunque seas justificado, el Señor dice, mira, mi salvación no solamente es creer en el Señor, no solamente es la redención plena que tendrás en un futuro, sino que tu vida, tu alma, tiene que disfrutar la salvación que tienes. Entonces, obra, produce, expresa tu salvación. No la ganas, por supuesto. De hecho, es que inmediatamente, dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, no se trata de ganar mérito, pero ese Dios que te ha salvado, ha restaurado tus relaciones familiares. Ese Dios que te ha justificado, que te ha perdonado, te ha ayudado también a buscarle, a que la oración sea como el respirar, a que el deseo de leer su palabra y tener comunión con Él sea algo tan natural como comer. Pues de eso es de lo que se trata. Estamos en un sentido ausentes del Señor, en ese sentido pleno, y entre tanto, ocúpate en tu salvación, con temor y temblor. Una expresión que se usa, por ejemplo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuidado, una minuciosidad. Hay una cita preciosa, dice, este temor es la desconfianza en uno mismo, es la ternura o sensibilidad de conciencia, es la vigilancia contra la tentación, es el temor cuya inspiración está en las antípodas de la presunción, es cuidar para no caer, es asimilar tu inclinación propia al autoengaño, a la corrupción interior. Es el cuidado que se aleja de cualquier cosa que pueda deshonrar a Dios y al Salvador. Así que ausentes, así como obedecemos al Señor, no solo en la presencia de líderes de la Iglesia, sino también en la ausencia, nos enfocamos en vivir nuestra salvación con temor y temblor. Es importante ver que aquí está hablando de nuestra responsabilidad, porque el verbo es indicativo, imperativo, o sea, pero no es algo nuevo, es algo que ya lo dijo en el capítulo 1 y versículo 6. Porque Pablo, después de decir que desde el primer día habían estado con él, que es justo acordarse por los filipenses porque habían caminado con el Señor, pero y al mismo tiempo dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Y aquí es el mismo pensamiento. Y luego lo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y estas frases son preciosas. Dice, el que obra, o sea, el energizador, la palabra es energeo, sabéis más griego del que pensáis, energeo. Dios, el energizador, el que genera todas las cosas, el que es Dios creador, es el que nos ayuda
no solamente en hacerlo, que esta palabra es también energeo otra vez, es una repetición, pero nos ayuda incluso a desearlo. ¡Qué maravilla! ¿Qué Dios es como nuestro Dios? Que no solamente cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, no solamente en esto se muestra el amor de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, sino además de eso, es que Dios produce por su Espíritu el desear hacer lo correcto, el buscarle, el que su salvación sea una realidad en nuestras vidas. Y no solamente hace el desear, Dios no nos mueve a una frustración, sino que Dios también te energiza, no sé cómo decirlo para reflejar la palabra en griego, pero Dios es el que genera en ti la posibilidad, la capacidad de obedecerle. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es la exhortación de Pablo, ausente, deseando que los filipenses se mantengan fieles en ese tiempo de ausencia del apóstol. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo? Ocuparse, producir en el sentido de expresar en todas las áreas de su vida esa salvación, porque Dios es el que obra el querer como el hacer. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mira, si este pasaje no se hubiera escrito, yo pensaría que el Señor nos estaba llamando a una hiperactividad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer esta tarde, mañana, pasado? Nos reunimos 100 veces a la semana. Pero ese no es el contexto. Esto fue, preparando este mensaje, el Señor me ha impresionado este matiz de que nuestra preocupación no es para un activismo, sino es para una pureza de corazón cuando nos tratamos unos con otros. Si no, fíjate lo que dice. Al principio lo hemos leído, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y aquí dice otra vez, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ese es el contexto. ¿Nos damos cuenta de lo que ofende al Señor? ¿Nuestras murmuraciones? ¿Nuestra presunción frente a otros hermanos? ¿Nos damos cuenta lo que los conflictos entre creyentes suponen para nuestra vida y para el desarrollo de nuestra salvación? Para el apóstol Pablo es muy importante. Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Esta palabra sencillos quiere decir sin mezcolanza, o sea, sin dobles intenciones, sin estrategias detrás. Cuando el Señor dice, sed astutos como serpientes, pero, ¿qué dice? Sencillos como palomas. Está hablando de una sencillez de intenciones, de no tener doblez, de transparencia, veracidad, ser genuinos. Porque es un problema cuando existen murmuraciones, contiendas, conflictos, tensiones. Y las tensiones aquí en Filipos no eran tan graves como las de Corinto. No era yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos. Aquí es que a lo mejor no aceptaban a Epafras. A lo mejor es que no consideraban tanto a Timoteo. Evodia y Sinti, que parecía que tenían una tensión ahí. El apóstol dice que seáis irreprensibles y sencillos, genuinos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, retorcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
resplandecéis o sois manifestados como luminares en el mundo. ¿Sabes esta palabra luminares a qué apunta? Al sol y la luna. Dios puso luminarias en los cielos. Es el mismo concepto. ¿No es bonito que el Señor tenga a la Iglesia como el sol en la tierra o como la luna de noche para alumbrar? Esa es la voluntad del Señor. Entonces, y dice, asidos o aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hemos visto nuestra ausencia del Señor, hemos visto las exhortaciones que Pablo da, especialmente a la relación entre creyentes, y ocuparnos en que nuestros corazones estén limpios de contiendas, de presunción, de murmuraciones, que podamos servir de forma sencilla, transparente, sin doblez, sin una segunda intención. Y la pregunta, como dije, tercer lugar, ¿puede haber gozo cuando está nuestro Señor lejos? Hemos leído antes en Corintios, de que dice, cuando habla Pablo de ser revestidos de lo alto, dice, para esto mismo nos hizo Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Pero aquí otra cosa que dice es, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Sabes lo que es esta libación? Era una ofrenda en líquido que cuando un animal iba a ser sacrificado, antes de ser sacrificado, se vertía lo que era vino o aceite, un líquido derramado por el cual tú decías, este animal va. Pablo en el primer capítulo dice, no, voy a ser liberado por la suministración del Espíritu y por vuestra intercesión, sé que voy a ser liberado de prisiones. Pero Pablo dice, en caso de que, como diría en 2 de Timoteo capítulo 4, dice, mi vida está para ser ofrecida. Es el mismo lenguaje. Y Pablo en este pasaje dice, mira, aunque serviros, si eso me cuesta la vida, me gozo y me regocijo con todos vosotros si es que mantenéis este espíritu, esta transparencia, esta sencillez. Dice, asimismo, gozaos, y la palabra es la misma, gozaos y gozaos conmigo, gozaos individualmente y gozaos juntamente. ¿Hay gozo en la ausencia del Señor? Sí que puede haberlo. Puede haberlo cuando su Espíritu, que mora en nuestros corazones y que está entre nosotros, cuando manifiesta su carácter y su persona, su obra, cuando esa salvación se desarrolla, se expande, no solamente de ser perdonados, sino que nuestras vidas son restauradas. Cuando vivimos sin murmuraciones ni contiendas, sino con sencillez, entonces nos podemos gozar, porque es como que vemos una parte de la presencia de nuestro Señor. Y cuando lo ves, aunque el Señor está ausente todavía, dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, ¿cómo andamos? ¿Cómo ando yo? ¿Cómo estoy con mis hermanos? Tengo una relación transparente, abierta, sencilla, sin mezclas, sin resentimientos, sin cosas que están ahí que no he perdonado y que ahí retengo, y no, es que si tú supieras. No. Para ser luminares en este mundo necesitamos
ocuparnos en que la santidad de Dios pueda ser como algo que impregne todas las áreas de nuestra vida y no solamente cuando cantamos o cuando oramos o cuando leemos la Escritura, en nuestro trabajo, en nuestro testimonio, nuestra relación como matrimonios, nuestras relaciones familiares. Debe impregnarse de la limpieza, la sencillez del Señor, que Él nos ayude a que esa salvación se muestre y nos dé el gozo de ver su presencia en pequeñas vistas, esperando al día que estaremos con Él para toda la eternidad. Que el Señor nos ayude.